¿Por qué el ladrón en la cruz se salvó si no fue bautizado? Bueno, mis hermanos, aquí está toda la verdad. Bienvenidos a una cita con la verdad de la Biblia. Aquí su amigo, su hermano, Alex Cerrato. Me han hecho una pregunta, me han dejado una pregunta en mi WhatsApp, más 57 318 436 0745, un hermano de la ciudad o del país de México. Me ha hecho esta pregunta, escuche bien, vamos a escucharlo. Padre Cristo, hermano, me hicieron una pregunta y sinceramente no sé darles una respuesta bien, como debe acertada. Yo sé que con el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Un varón me está diciendo, de hecho es el nombre el varón, pues no sé si sabe el nombre, ha estado en la Chona, Jalisco, aquí en México, en las confraternidades que se han hecho del nombre. Pero este varón dice que el bautismo no es para salvación y que el ladrón en la cruz del Calvario, que él nomás tuvo que creer, que no tuvo que ser bautizado. Mi pregunta es esta: ¿por qué el Señor sí aceptó al ladrón sin el bautismo, como dice este varón? Bueno, vamos a responderle al hermano. Mire, esto es un tema que confunde a muchos. Es más, el hermano que está preguntando es de una iglesia del nombre, es unicitario. Y los confunde, sí, yo comprendo. ¿Por qué si nosotros predicamos que el bautismo es para salvación, por qué el ladrón en la cruz fue salvo sin necesidad de ser bautizado? Bueno, debemos recordar dos cosas, vamos a recordar dos cosas. El ladrón en la cruz se salvó, o fue salvo, porque reconoció quién era Jesucristo. Reconoció, escúcheme bien, quién era Jesucristo. Primero, él reconoció que el que estaba en la cruz era Dios mismo. Y es cuando lo leemos, capítulo 23 del libro de Lucas, en el verso 38, en adelante dice: había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este ladrón fue el que le dice estas palabras al Señor, ¿no? O este malhechor, ¿no? Este malhechor dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos o merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y digo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué entonces fue salvo? ¿Por qué se salvó? Bueno, lo primero es que reconoció que Jesucristo es Dios. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Él reconoció que aquel que estaba allí con él en la cruz era Dios mismo. Y la Biblia me dice a mí que en el tiempo que sucede esto fue bajo el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, la Biblia me dice que el que confesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Vamos a leer algunos textos que nos dicen eso. Por ejemplo, Proverbios 28:13. Vamos a leer eso. Proverbios 28:13. Vamos a leer algunos textos, por favor. Es bueno aclarar esto, mis hermanos. Muy bueno aclarar esto. Por eso me gusta a mí que los hermanos me dejen allí su pregunta. Proverbios capítulo 28, verso 13. En la ley, el que confesaba su pecado y se apartaba de él, alcanzaba misericordia. Miren lo que dice. Hechos 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanza misericordia. Este hombre, ¿a quién le confesó su pecado? A Dios. Recuerda que el que estaba allí en la cruz era Dios mismo. El Salmo 32:5, vamos a leer el Salmo 32:5. ¿A quién se debe confesar el pecado? Vamos a mirar allá, Salmo 32:5. Miremos. El Salmo 32, verso 5, ¿qué dice? Dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de tu siervo. ¿A quién se debe confesar el pecado?
a Jehová. Y dice que el que confiesa su pecado y se aparta a él, alcanza misericordia. Vamos a leer la oración de Esdras. Oración de Esdras. Vamos a leer allá en el capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Y vamos a mirar allí, dice esto. Esdras confiesa el pecado. Oración y confesión del pecado, dice. Acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Dice, no se han separado de estos pueblos, el pueblo de Israel. Entonces, Esdras hace su confesión. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, cautiverio, robo y vergüenza que cubre hoy nuestro rostro. Miren, Esdras confiesa su pecado. ¿A quién? A Dios. No, y Esdras era sacerdote. Se lo confiesa a Dios. A Dios. No se lo confiesa a ningún hombre. Entonces la Biblia dice que en el tiempo de la ley, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. ¿A quién le confesó su pecado este hombre? A Dios. ¿Quién estaba allí en la cruz? Dios mismo. Por eso no necesitó de bautismo, porque esto fue en el tiempo de la ley. Les recuerdo que la Biblia dice que sin muerte no era válido el testamento, es decir, el nuevo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, pero sin haber ocurrido la muerte, no hay nuevo pacto. El nuevo pacto viene, ahora sí, desde que Jesús muere y resucita. Allí se da el pacto de la gracia. Ahora, ya dijimos esto. Fue en el pacto de la ley que este hombre le dice a Dios mismo, a Dios en la cruz, Dios manifestado en carne, el cual es Jesucristo, le pide que le perdone su pecado. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Le está diciendo, Señor, perdóneme. ¿Se observa? Y venido el tiempo de la gracia, entonces el Señor ya da el mandamiento. Y en el mandamiento, para los que dicen que el bautismo no es para salvación, en el mandamiento, aquí en el mandamiento, ya después de cuando el Señor resucita, en el capítulo 24 vemos a Jesús resucitado y les dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando ya el Señor resucita, da el mandamiento de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro, cuando estas personas le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentíos y bautícese, o sean bautizados, o dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados. Allí viene el mandamiento, porque el mandamiento que es para salvación, lo leemos en Marcos capítulo 16. Vamos a leer la resurrección. En Marcos capítulo 16 viene el mandamiento que ya es para el tiempo de la gracia. Ya en este tiempo, ya en la resurrección viene el tiempo de la gracia. En Marcos capítulo 16 el Señor les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, en el tiempo de la gracia, el tiempo de nosotros, ya después de la muerte y resurrección del Señor, hay un mandamiento, y el mandamiento es creer y ser bautizado. Arrepentirse y creer en el nombre de Jesús. Creer, ¿qué es creer? Creer es quién es Jesús. Jesús dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que creer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? La Biblia me dice, en todo el Nuevo Testamento o en los Evangelios, me dice, siempre los evangelistas dicen que Jesús es aquel del cual hablaron los profetas.
y aquel del cual hablaron los profetas de Yahvé o Jehová. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, y el cual es el único Dios, el cual es el Padre, Dios manifestado en carne. Por eso Jesús le dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso debemos creer. Jesús dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura. ¿Y quién es Él? Él es el Dios, el único Dios del Antiguo Testamento que fue hecho carne. Por eso dice aquí, el que crea, sí, eso es lo que debo creer. Y fue bautizado. ¿Cómo debemos ser bautizados? En el nombre de Jesús, ¿para qué? Dice, será salvo. Y el que no creyere, ¿qué pasará? Será condenado. ¿Se observa? ¿Ah? Y Pedro nos dice lo mismo, mire. Pedro nos dice lo mismo. En primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20 y el verso 21, dice, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Mire que el bautismo nos salva. Aquí lo está diciendo, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo salva, aquí lo está diciendo, pero no quita la suciedad de la carne, es decir, no quita el mugre. No, eso es que Pedro les está diciendo, miren, no crean que si ustedes van allá al bautismo, entonces ya se les va a quitar el mal olor del cuerpo. No, o eso es un baño, se van a bañar. No, este bautismo es para salvación, para el perdón de los pecados. Una Biblia que nos lo dice más literal es esta Biblia, la Biblia del lenguaje actual. Esta Biblia, mire lo que nos dice. Leamos desde el verso 20, perdón, y verso 21. Dice, leamos el verso 21, dice, y esa agua, bueno, vamos a leer desde el verso 20, dice, eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia que se arrepintieran mientras Noé construía el arca, pero no lo hicieron, solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio. Pues el agua misma llevó a esas 8 personas a un lugar seguro. Dice, y esa agua representaba la que ahora usamos. Mire lo que dice, esa agua ahora representaba la que usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. ¿Se observa? Mira lo que dice, Dios nos salva por medio del bautismo. Dice, esa agua representa la que ahora usamos para el bautismo, por medio de la cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar el cuerpo, no es para que usted vaya y use jaboncito allá como hacían en ese tiempo los romanos, que llevaban en los baños públicos y iban y se bañaban. No, ese bautismo es para salvación. ¿Para qué? Para que Dios perdone nuestros pecados. Mire que la Biblia sí dice que el bautismo es para salvación. Pero hay que entender que el ladrón en la cruz fue salvo, porque en el tiempo de la ley decía que el que confesara su pecado y se apartara de él sería salvo. Pero el que se lo confesara, ¿a quién? A Dios mismo. Y el que estaba en la cruz era Dios. Y el ladrón lo entendió que era Dios, y por eso le dice, Señor, acuérdese de mí cuando esté en su paraíso. Recuerde que el Señor es el que mira la mente y el corazón. Dios mismo, ese es el que escudriña la mente y el corazón. Y el Señor sabía que ese hombre estaba arrepentido. Por eso lo perdonó y por eso le dijo que desde ese momento estaría con él en el paraíso. Pero ¿quiere usted estar en el paraíso de Dios? Bueno, ya el mandamiento dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. Y Pedro dice que el bautismo ahora nos salva, que por medio del bautismo Dios perdona nuestros pecados. Dios nos salva. ¿Quiere usted ser perdonado? Venga, arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo como dice la Escritura, cumpla lo que dice Marcos 16, el que crea, que hay que creer en Jesús como dice la Escritura, como lo mostraron las Escrituras. Él es el único Dios, Dios manifestado en carne, el Jehová del Antiguo Testamento, ¿sí? Que se hizo hombre para venir a salvarnos, y se ha bautizado en su nombre como bautizaron los apóstoles. Pero le dijo a la multitud, dejen que nosotros los bauticemos. Pídale primero perdón a Dios. Pídale perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús, y Dios perdonará sus pecados. Dice que ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Que ese texto no dice así. Pues vamos a leerlo en esta Biblia.
Hace rato estás mintiendo, el texto no dice así, no, aquí es que lo estoy leyendo de esta Biblia, ya. La Biblia del lenguaje actual. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos allá, Hechos 2, 38. Es bueno, hermano, que usted tenga diferentes Biblias en la casa y lea todos estos versos. Mire, Hechos 2.38, esta Biblia es de traducción trinitaria. Hechos 2.38 dice, y el verso 41 dice, y Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará y les dará el Espíritu Santo. ¿Ah? Pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo, y así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Verso 41. Ese día unas 3,000 personas creyeron el mensaje de Pedro. Y dice, tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Para ser usted seguidor de Jesús, tiene que ser bautizado en su nombre. Pídale perdón a Dios y venga, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo, y así Dios perdonará sus pecados y seguirá usted un seguidor de Jesucristo. Estará en la iglesia del Señor Jesús. Por esta razón, el ladrón en la cruz fue salvo y no necesitó el bautismo. Si tiene alguna pregunta, déjemela allí, 318-436-0745, si está aquí en Colombia. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama. Ahí me deja su pregunta también. Tenemos los libros, La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad, y el último libro, mis hermanos, está calientico, lo puede tener usted en formato PDF, este último libro, que es Escatología 1. Escatología 1, ahí vemos las 70 semanas de Daniel. Vemos las coronas, qué significan esas coronas. Vemos qué significa el tribunal de Cristo. Bueno, y otros temas más. Las 10 vírgenes. Bueno, hay muchos temas allí, mis hermanos. ¿Qué significan las 10 vírgenes? Es un mensaje escatológico muy poderoso. Bueno, allí en ese número que les acabo de dar, pueden también adquirir sus libros, pueden pedirlos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima, mis hermanos.